Muy buenos días, muy buenos días. Dios te bendice. Estás en el lugar correcto, estás a la hora correcta, en el momento adecuado. Esta es una bendición y nos da mucho gusto saludarte. Sabemos que todas las mañanas siempre es un desafío levantarnos, ponernos las pilas y estudiar, porque la Biblia en las mañanas es como un refrigerio para nuestros cuerpos, es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, y vamos a tomar esta dosis de palabra de Dios poderosa para todos. Recordemos que estamos viendo Mateo, el libro de Mateo, que pertenece al Nuevo Testamento. Estamos analizando Mateo 11 y Mateo 12. La prédica de Cristo, la respuesta de Cristo, estábamos viendo el testimonio de Cristo, la perversidad de los judíos. Recordemos que los judíos eran un grupo de personas que siempre estaban rodeando a Jesús para pues cuestionarle acerca de todo lo que hacía. Y en el libro de Mateo 12, también Jesús defiende a sus discípulos porque obviamente ellos estaban siendo atacados, ellos estaban mirando lo que estaba sucediendo con el maestro y pues naturalmente tenía que defender a sus discípulos. Ahora, Jesús empieza a sanar en días de reposo al hombre de la mano seca. Recordemos que había un hombre que tenía la mano seca y Jesús se le ocurre sanarlo en tiempos de reposo. También el endemoniado, la blasfemia de los fariseos, las malas palabras que proceden del corazón. Recordemos que a veces las personas hablan y pues hablan lo que tienen en el corazón. Por eso es que no nos debemos de asombrar, no nos debemos pues sí, de impresionar, porque naturalmente pues a veces el corazón pues está alimentado de cosas pues temporales, cosas de este mundo, y eso es lo que hace que las personas hablen de esta manera, ¿no? Ahora, también vimos que en Mateo 12 las personas le pedían, los fariseos principalmente le pedían señales y milagros a Jesús todo el tiempo. Ellos querían ver cosas todo el tiempo, pero pues bueno, lo estaban mirando todo el tiempo y aún así no reconocían que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era Dios en persona. Entonces, pues naturalmente estas personas pues no podían ver lo que estaba sucediendo en ese momento porque sus ojos estaban velados. Vamos a orar. Esto es Biblia con Café. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Ministerios Kairos Toluca. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas, nos enseñe, nos dirija en amor. Pone en nosotros, Señor, el entendimiento que necesitamos. Quita todo velo, Señor, de nuestros ojos, todo cuestionamiento, Padre, que impida o que sea piedra de tropiezo, Señor, para entender tu palabra. Que venga esa luz, Señor, a nuestros ojos. Como dice tu palabra, Señor, tu palabra es lámpara, Señor, a mis ojos. Queremos, Señor, que esa luz nos alumbre, que alumbre nuestros días, que alumbre nuestra jornada, Señor, nuestra vida. Anhelamos más de ti en esta mañana, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Sabemos que todas las mañanas levantarnos y estudiar la palabra representa un esfuerzo, representa reprender a Sabanás, que reprender a Sabanás para que no nos envuelva, porque si no nos quedamos dormidos. Pero es un privilegio, ya acabamos el libro de Génesis, estamos abordando lo que es el libro de Mateo. Terminando el libro de Mateo, vamos a ir a Éxodo, vamos a analizar la continuidad de la historia del pueblo de Israel, qué sucedió, qué fue lo que pasó allá en Egipto. Nos quedamos pensando que ya vivieron ahí, fueron prósperos los israelitas, comieron ahí, toda la descendencia de José se multiplicó. Y después, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué es lo que sucede una vez que terminemos Mateo. Aleluya. Y pues vamos a iniciar, me da mucho gusto, y quiero que tengas tu Biblia a la mano también, que tengas un bolígrafo y que tomes las notas que sean necesarias si es que crees que es necesario anotar algo. Pues vamos a iniciar con Mateo 13.
En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló con cosas de parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, una a 100, otra a 60, y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque el que tiene le será dado más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: De oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha ido torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, no oigan con oídos, no entiendan con el corazón, no se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados son sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes, pues, oigan la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero su raíz en sí no tiene, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto también. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que verá fruto, el que llevará fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Les presento otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos del dueño del campo y preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: el hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan al trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un gran árbol, de modo que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús
en parábolas a las multitudes, sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y los discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre en el campo, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los sembradores son los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un hombre que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una gran perla de valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar junto a toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron de la playa, y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego, y allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos dijeron: sí. Él les dijo: por eso todo escriba, instruido en el reino, instruido en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en las sinagogas, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a este todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin hora, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Podemos ver a un Jesús que caminaba en su tierra, a un Jesús que predicaba la palabra de Dios, enseñando del versículo 1 al versículo 23 parábolas completamente impresionantes. El 24, el 30, el 36 al 43, la parábola de la cizaña. Del 31 al 35, la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Del 44 al 52, las parábolas del tesoro escondido, la perla preciosa, la red arrojada al mar, el dueño de la casa. Jesús es nuevamente rechazado en Nazaret, y a causa de esta incredulidad, muchos milagros no fueron posibles, muchos milagros no sucedieron. Recordemos que la incredulidad es un tope, es un techo, es una barda, es un obstáculo que impide que los milagros sucedan en nuestras vidas. Y es importante que entendamos que en nuestro corazón no debe de haber incredulidad, no debe de haber duda, porque esto estorba los milagros, esto estorba a la bendición. Continuamos en el capítulo 14, dice: en aquel día Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, por esta razón operan estos poderes en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodia, la mujer del hermano de Felipe.
Entonces Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo, porque le tenían por profeta. Aleluya. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel, y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y lo contaron y se lo contaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca y en un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que se vaya a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelos acá. Luego mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a otra orilla, mientras despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, y azotada por las olas, porque vino el viento contrario. A la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, ¡sálvame, Señor! ¡Sálvame! De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente, este eres el Hijo de Dios. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región, y trajeron a él todos los que estaban enfermos, y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de sus mantos, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya. Amén. Impresionante. Mateo 14, del 1 al 12. La muerte de Juan el Bautista. La muerte de un hombre de Dios. Del 13 al 21, 5,000 personas son alimentadas, sin contar mujeres y sin contar niños. Del 22 al 33, Jesús camina sobre el mar. Un gran ejemplo como maestro, enseñando a sus discípulos, y uno de ellos se atreve a salir. Uno de ellos dice, yo creo en ti, yo creo en tus palabras, y se atreve a salir de maneras impresionantes caminando sobre el mar. 34 al 36, Jesús sana al enfermo.
Esto es parte de lo que es Mateo 13 y Mateo 14. Vamos a hacer algunas connotaciones. La semilla. Quiero que sepan que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Ahora, la semilla, la cizaña y el trigo es la mezcla de lo bueno y lo malo que tiene el mundo. Y cuando el evangelio llega al alma, obra un cambio radical. Estamos creciendo de manera en gracia. Y en cuanto a los principios de la palabra, las parábolas enseñan que debemos tener un progreso gradual. Naturalmente, cuando nosotros leemos las parábolas, vemos que Jesús enseñaba de una manera sencilla, de una manera práctica, de tal forma que un niño pudiera entenderlas. Entonces, cuando nosotros aprendemos las historias de una forma en parábolas, nuestra mente relaciona todo esto y lo asocia con lo espiritual. Tú tienes que asociar la palabra de Dios con tu vida personal, con tu vida diaria, porque la palabra de Dios es algo espiritual y nosotros podemos bajar esto espiritual a nuestras vidas como algo emocionalista, algo que solamente sucedió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, algo que solo le sucedieron a estos hombres que caminaron con Dios y que caminaron con los profetas de Dios. ¿Sabes? Los milagros que vienen en la Biblia nos van a seguir sucediendo a ti y nos van a seguir sucediendo a mí. Son parte de nuestra vida, deben de ser parte de nuestro caminar, deben de ser parte de nuestro corazón. Y por eso cuando tú tienes y te llega dinero, Señor, bendice este dinero. Cuando estás con tu familia, bendice mi familia. Cuando estás sentado a la mesa, bendice mis alimentos. Es parte de nuestra vida y de nuestro estilo de vida de fe. Ahora, nuestro lugar está en los pies de Cristo y debemos aprender de Él. Debemos de entender que nuestro verdadero lugar, nuestra condición de hijos es estar en sus pies, estar en su presencia. Debemos estar rodeados todo el tiempo de Él y que cada segundo de nuestro día esté rodeado de su presencia. Mi vida debe de estar rodeada de su presencia. A donde quiera que tú vayas, llévalo contigo. No lo dejes fuera de casa, no lo dejes fuera de la oficina, no lo dejes fuera de tu auto, no lo dejes fuera de tu familia. Debemos de contemplar que Jesús va a estar con nosotros en todo nuestro día. Aleluya. Ahora, es mejor ser llevado a Cristo por necesidad o por la pérdida que dejar de ir a Él por completo. Esta nota la puse aquí porque a veces decimos, no, pues yo siempre me acerco a Jesús cuando tengo problemas y siempre lo estoy molestando porque pues me está yendo así, me está yendo así. ¿Sabes? Lo más importante es nunca dejar de acercarnos a Jesús. Sea cual sea tu situación, lo peor sería alejarte de Jesús. Lo peor sería cerrar tu corazón a la vida que Jesús tiene para ti, a las promesas que Jesús tiene para ti. No cierres tu corazón, abre tu corazón. Jesús tiene una respuesta. La palabra de Dios tiene resolución a cada problema que tú has enfrentado hasta el día de hoy. Abre tu corazón a la palabra de Dios. La pequeña provisión de pan fue aumentada por Él, por el Creador, y Cristo satisface a toda esa gente. ¿Sabes? Esa pequeña porción de alimento fue suficiente para alimentar a toda esta multitud. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú levantas lo que tienes en tus manos y lo pones en las manos de Dios, Jesús, Dios a través de milagros, a través de tu fe, va a provocar que sea multiplicado en gran manera. Créeme, yo lo he visto en repetidas ocasiones. Cuando nosotros damos algo para Dios, Dios nos asombra de maneras impresionantes y seguimos dando y seguimos dando y seguimos dando. ¿Por qué? Porque nuestra fe no radica en lo que está en nuestra canasta. Nuestra fe radica en la fe que ponemos en Dios, en que Dios es el que provee, el que sustenta, el que fortalece. Ahí radica verdaderamente nuestra fe. Aleluya. Ahora, la última nota que puse aquí. La virtud sanadora no estaba en el dedo de Dios, sino en la fe de ellos, en Cristo, ¿sabes? Ellos decían que, dice la palabra aquí en el 36, dice, y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos, ¿sabes? El verdadero poder sanador no estaba en tocar a Jesús, no estaba realmente en su ropa, aunque por su ropa corría una unción, no estaba ahí el verdadero poder. El poder radicaba
en la fe en Cristo. Ellos tenían fe en Cristo. Ahí radica el verdadero poder. Fe en Cristo. Yo te bendigo y te animo a que tengas fe en Cristo. Dios bendice tu vida y vamos a orar. Señor, te damos gracias y que tu Espíritu Santo, Señor, nos entusiasmó el día de hoy con tu palabra. Nos dio una porción poderosa, Señor, a nuestro cuerpo de medicina saludable, a nuestro espíritu. Gracias por este tiempo de Biblia con café. Bendecimos, Señor, a cada oidor, a cada escuchante, Señor, al auditorio, Señor, que se levanta temprano, que se esfuerza, que prende su teléfono, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y tus lecciones. Gracias. Bendícelos en maneras más que abundantes, Señor. Haz desatar, Señor, sobre sus vidas, Padre, bendición hasta que sobre y abunde. Y pon en sus corazones la paz, la esperanza y el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con café. De Ministerios Kairos, Toluca. Te mandamos un saludo. Dios te bendice.